años. Ya lo tenemos en línea al señor Carlos Achetoni. Lo saludamos. Presidente de la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le va, señor Achetoni? Gabriel Hernández y acá Guillermina Ruiz en Sin Censura por Radio Parque. ¿Cómo está? Buen día, Gabriel y Guillermina. ¿Cómo le va? Bueno, a la espera de que Massa dé a conocer las medidas, ¿no? Sí, claramente. Más allá de los nombres, tanto de Massa como de Bailo, lo que realmente nos interesa y nos preocupa es el plan, las medidas que va a tomar y el rumbo que puede tener el país. A ver, hay que contarle a la gente que se está hablando mucho de un dólar del campo o de la posibilidad de que la gente del campo pueda vender su producción con un dólar más cercano al valor real, ¿no? Porque hoy el valor del dólar, el valor, digamos, blue, el valor de la calle, cuando usted tiene que comprar dólares, es el único dólar que hay, está muy por encima de lo que le reconocen al productor cuando quiere vender su cosecha, ¿no? Su trabajo. Sí, realmente eso en nuestro sector está perjudicando mucho, pero creo que la brecha debería cortarse para todos. O sea, esta distorsión tan grande que hay de brechas cambiarias está complicando a todo el país, y por ahí ese intento de dólar soja como para darle algo o un estímulo o una tentación al productor de liquidar la soja, lo único que genera es un enfrentamiento entre los distintos sectores de la sociedad que ven una discriminación. La verdad que lo que hay que buscar es que no haya 10.000 paridades distintas, sino que haya una sola paridad, pero eso se logra únicamente sincerando los atrasos cambiarios, y también que esos no deberían generar inflación, porque están retrasados con respecto a la inflación interna, y tratando de generar la confianza necesaria para que no haya tanta volatilidad que en 15 días generó un 50% del incremento del valor del dólar. Carlos, hay como un relato, una especie de propaganda donde los malos de la película son los productores del campo, ¿no? Es medio loco esto, porque en un país como Argentina, donde la mayor parte de la riqueza se produce en el campo, que los productores del agro sean mostrados a la sociedad como los grandes culpables de que los precios suban, de que la situación económica sea perjudicial para muchos, por los que ganan salarios fijos, porque la inflación les come el poder adquisitivo, o que aumente el precio de la carne o del trigo, o no sé, de los productos alimenticios. Es decir, acá se busca un responsable o un culpable, y ustedes son lo que se llama cabeza de turco, ¿no? El culpable elegido para descargar la bronca de la gente contra el responsable. Ustedes son los supuestos responsables o culpables. ¿Cómo ven los productores del agro, por ejemplo, Federación Agraria, que representa a los pequeños y medianos sobre todo, cómo lo ven esta propaganda permanente de poner a la gente del campo como el enemigo público? Y es desgastante, hartante también de que siempre nos indiquen como los culpables. Primero de los precios en góndola, que no tenemos nada que ver, la distorsión a veces que hay entre lo que le pagan al productor y lo que se llega a la góndola hace que los productores también desaparezcan, y obviamente que estén privados los consumidores de poder consumir. Pero no podemos ser los culpables cuando en el primer semestre del año se liquidaron casi 20.000 millones de dólares que le sirvió a la Argentina para llegar hasta ahí. Ahora, si ellos han tenido mala praxis o deficiencia en el manejo del dinero, no tiene la culpa el productor. Se liquidó en ese primer semestre 3.000 millones de dólares más que el año pasado, 9.000 más que el anterior. O sea que hemos puesto todo lo que podemos, y si la política ha tenido la destreza, la habilidad de convertir en una multiplicación de la pobreza
los recursos que ha puesto el sector agropecuario, y la verdad que no tenemos la culpa. Yo creo que Carlos, deben asumir. Sí. Cuando vos decís liquidamos 20.000 millones de dólares, alguien que no está familiarizado con los manejos de las finanzas y de la parte impositiva, puede llegar a decir, qué bárbaro, cómo la embolsan en pala estos tipos, se llevaron 20.000 millones de dólares y yo gano tanto. Ahora, sería muy importante o ilustrativo que vos, de cada uno de esos dólares que vendió el campo, nos expliques de cada 100 dólares cuánto le quedó al productor y cuánto se llevó el Estado. Me gustaría que expliques eso, ¿no? Porque vos decís, vendimos 20.000 millones de dólares. Y parece una demostración de que, bueno, hicieron el gran negocio y se llenaron de guita y son los grandes beneficiados, ¿no? Ahora, de cada 100 dólares que vendió el campo, ¿cuánto le quedó al Estado y cuánto le quedó al productor? Claro, qué importante que me haga esa observación. Primero que nada hay que aclararle a toda la gente que el productor lo que liquida son los granos, o sea, soja, el trigo, el maíz, lo que tenga, y que no recibe dólares. Lo que sí, que ese producto, al ser exportado, se liquida en dólares y luego, al llegar a la Argentina, los percibe el Estado y el Estado le traduce una tabla de dólar oficial a los productores. O sea que recibe pesos. El productor nunca recibe dólares, recibe pesos. Y esos pesos es al dólar oficial, que hoy está en 136 pesos, pero de ahí se le deducen las retenciones. Es decir, que ese dólar termina resultando un dólar de 92, 93 pesos, que es el que realmente recibe el productor, contra un dólar de 300 pesos, 290 que está en la actualidad para tener ese dólar físico. El productor en ningún momento recibe el dólar físico, lo recibe el Estado, lo maneja el gobierno, y obviamente... A ver, entonces, usted agarra y manda una tonelada de soja o de maíz o de trigo a, pongámosle, a Estados Unidos, ¿no? Usted vende, manda la tonelada y los norteamericanos o los europeos o quien sea le mandan los dólares. Pero el dólar usted no lo recibe, sino que lo agarra el gobierno. Y el gobierno te dice, bueno, a ver, estos dólares que en la calle valen 300 mangos, yo te doy a vos 90 pesos. Eso es lo que te queda después de que te saco los impuestos, las retenciones. Te doy de un dólar de 300, te doy 90 por tu tonelada de trigo. ¿Es así entonces? Exacto, es así, es así. Por ejemplo, una tonelada de soja está hoy por hoy en 540 dólares, claro, a nivel internacional. El productor argentino recibe 49.000 pesos. Qué bárbaro. Eso es lo que recibe por tonelada. Y de ahí el productor debe comprar los insumos que por lo general ahora más que nunca agudizado por la restricción de dólares, lo debe comprar al precio de cotización del dólar bolsa, el dólar MEP o el dólar blue. Claro. Es decir, cuando vos tenés que comprar los insumos que necesitas para producir, tenés que pagar el dólar de la calle, el dólar de 300 mangos. Pero cuando cobrás el producto de tu trabajo, lo cobrás un dólar dibujado, que no existe, y encima con las retenciones y te quedan 90 pesos por dólar. Negocio redondo para el gobierno. Claro, y además esto está complicando mucho a las economías regionales. Porque, por ejemplo, uno compra los mismos insumos que están dolarizados para producir y vendemos en pesos. Y tenemos un agravante. Por ejemplo, ustedes ahí en Formosa lo tienen en la producción de banana. La producción que viene de Paraguay, de Brasil o de Ecuador o de cualquier lugar o de Bolivia que compiten en el producto de banana, ellos reciben dólares, no reciben los pesos como nosotros los argentinos. Entonces obviamente que se nos torna mucho más difícil poder competir ya no solo
para afuera, sino para adentro de nuestro país. Nos pasa con el vino que viene de Chile, nos pasa con la fruta, pera y manzana que viene de Chile, y nos pasa con la proteína cárnica de cerdo que viene de Brasil, que en definitiva está desplazándonos ya no solo afuera del país en competencia, sino adentro del país. Por otro lado, se habla de que se va a subir el valor del campo para aplicar el impuesto inmobiliario, ¿puede ser? Sí, eso cuando asumió Bataki lo nombró ella, y nosotros sabíamos que en su trayectoria como ministra de Agricultura de la provincia de Buenos Aires había elevado considerablemente el inmobiliario. Luego se diluyó eso, si no sé ahora si puedan salir con otra situación de esas, pero lo que se está esperando desde el sector para darnos posibilidades de producción y no cómo nos ponen más para generarnos más cargas claro, de las que ya tenemos. Claro, claro. A ver, 150 millones de pesos mandó el gobierno nacional cuando se declaró la emergencia en el agro formoseño, en el campo de Formosa, que padeció muchísimas inclemencias, sequías, incendios, fue declarado en emergencia y mandaron 150 millones de pesos. Hubo cultivos completos que quedaron afuera de esta recomposición, porque se entregaron subsidios por el valor de esos 150 millones de pesos y solamente lo recibieron los productores algodoneros y bananeros. Muchísimos otros productores quedaron afuera, ¿no? Por ejemplo, por decirle los cucurbitáceas, ¿no? Los zapallos, bueno, quedaron afuera grandes zonas de Formosa. ¿Cómo se entiende de que se declaró en emergencia todo el sector agropecuario de Formosa, pero solamente algunos, muy pocos, productores recibieron alguna clase de compensación? Bueno, es muy sencillo. Con 150 millones ni siquiera se pueden cubrir las expectativas del productor algodonero y bananero. Es obvio que cuando empezamos a abrir el abanico hacia las cucurbitáceas, hacia la mandioca o el maíz, es infinitamente poco y no iba a alcanzar. Lamentablemente es lo que siempre discutimos, y que es, digamos, esta situación de la controversia entre lo que dice el presidente y lo que hacen los productores de soja. Y obviamente los productores se resguardan porque no tenemos un seguro multirriesgo, no tenemos una emergencia que realmente cubra las expectativas. Y esto es lo que ha pasado en Formosa. Llega una suma que es bastante pequeña y obviamente que no puede asistir y cubrir a la gente y al productor con más complicaciones, el pequeño, se le torna sumamente difícil continuar porque pierde todo y no tiene a nadie que lo asista en ese momento, y cuando tiene, seguramente que el Estado está al lado para sacar. Achetoni, ¿está previsto que se reúna la mesa de enlace después de que haya estas medidas que va a anunciar Massa hoy? Por lo menos prometió que hoy va a ser el anuncio de estas medidas urgentes económicas. Nosotros ya hemos tenido algún contacto tanto con la gente de él como con está por asumir Bailo en la Secretaría, y seguramente que iremos a tener algún encuentro. Nosotros desde Federación Agraria éramos de la idea de poder abordar los temas, consensuarlos, para ver realmente qué tipo de políticas hay que implementar, porque seguramente que cuando nos encontramos con algo que ellos hayan elaborado, nos vamos a encontrar con un producto enlatado, y quizás por ahí es lo que necesitamos, como por ahí están equivocados. Pero bueno, la intención es reunirnos y poder debatir estos temas. Le agradecemos mucho, Carlos, muy amable por habernos atendido. Todavía me queda
la duda, aquella vez, ¿se acuerda cuando usted iba a venir a Formosa para acompañar a los productores que estaban organizando un tractorazo en Nainec, en Laguna Nainec, y usted sacó el pasaje y estaba por subirse al avión en Buenos Aires y le dijeron, a ver, no, señor Achetoni, no, usted no puede subir? Y usted tenía el pasaje en la mano con su nombre y dice, pero si yo saqué el pasaje, acá está el... No, usted no puede y no pudo viajar. Se quedó en Buenos Aires. Sí. No solo eso, sino que no me devolvieron nunca el dinero. Ah, bueno, negocio redondo. Ahora, ¿alguna explicación de por qué Carlos Achetoni en particular no pudo subir a ese avión para venir a Formosa? Yo intenté en 3 ventanillas distintas de venta de aerolíneas para ver si en distintos me encontraban alguna situación. Incluso en los que hacen el check-in, lo que encontraron que había algún detalle. Y cuando fui a la boletería, lo que me decían es que me habían dado el pasaje, pero al poco rato lo habían anulado. Y ese era el justificativo, pero si lo hubieran anulado me habrían devuelto la plata. Hasta el día de hoy no me devolvieron la plata. La verdad que fue una vergüenza porque lo sentí como una coacción hacia la libertad, porque yo iba a visitar a mi gente que estaba en una situación de protesta y no me permitieron. Y para mí fue una estafa porque me cobraron el pasaje y no nos devolvieron nunca el dinero. Gracias, Carlos, te mando un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.